¿Se puede emigrar al Reino Unido con pasaporte europeo? Esta pregunta te la voy a estar contestando en el video de hoy. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Decidí hacer este video ya que es una pregunta que se repite muchísimo y en particular porque hace 2 días les dejé un post en la pestaña de comunidad de aquí del canal preguntándoles sobre qué video les gustaría ver y uno de ustedes me dijo esta recomendación, así que decidí hacerlo de una vez. Es por eso que quiero mandarle un saludo muy especial al suscriptor Jesús Eduardo Barrios por dejarme tu comentario y por supuesto darme la idea. Quiero entonces aclarar de una vez por todas esta duda que todos tienen, o que bueno, no sé que todos no, porque hay mucha gente que sí está informada y está al día, pero obviamente hay una cierta cantidad de personas que no está como bien informada y desconocen todo este tema. Antes de responder la pregunta, le voy a hablar un poquito sobre el tema del Brexit. Para los que no saben, el Reino Unido se separó de la Unión Europea hace exactamente 2 años. Bueno, hubo un plazo primero hasta el 31 de enero del 2020, luego se extendió hasta el 31 de diciembre de ese año 2020. Sin embargo, para ese entonces, los europeos que habían entrado al país antes del 31 de diciembre del 2020, se les dio un plazo de hasta el 30 de junio del año 2021 para solicitar una residencia, mejor conocido como el pre-settle status, para las personas que quisieran quedarse a hacer vida en este país. Y bueno, mucha gente incluso venía al Reino Unido, así sea por un par de días, porque la ley exigía que hubieses estado aquí al menos un día para poder hacer esta solicitud. Sin embargo, como todos sabemos lo que sucedió en el año 2020, comenzó la pandemia, nadie se lo esperaba y creo que fue un año bastante difícil y complicado, por lo cual a muchas personas obviamente se les cayeron los planes, se les retrasaron las cosas, todos los procesos se retrasaron, incluso hoy en día sigue retrasado, hay mucha gente aún esperando respuestas por su residencia o por estos trámites de pre-settle o settle status aquí en el Reino Unido. Entonces hay gente que entró antes de esa fecha y que pudo hacer y solicitar el pre-settle status recientemente. Pero amigos, la respuesta a esta interrogante que muchas personas tienen aún dudas sobre si pueden venir a vivir, emigrar, trabajar en el Reino Unido con pasaporte europeo, la respuesta es no, amigos. Si tú nunca has estado en el Reino Unido, no vas a poder trabajar y gozar de los derechos que anteriormente existían para todos los ciudadanos europeos. Lamentablemente, amigos, no es posible, pero bueno, que sepan que sí pueden entrar como turista y quedarse un máximo de 6 meses. Sin embargo, ya saben que con el estatus de turista no se puede trabajar, no puedes tener acceso a los servicios de salud y por supuesto a otros beneficios. Entonces, bueno, que sepan que si quieren venir de visita, obviamente van a poder sin visa, sin nada, si tienes pasaporte europeo. Pero sé que seguramente te estás preguntando, entonces, ¿cuál es la forma de venir a vivir legalmente al Reino Unido hoy en día en el 2022? Y pues la respuesta es que vas a necesitar de una visa de trabajo, bien seas europeo o seas latino. Cualquiera de los dos necesitan una visa de trabajo. Déjenme abajo en los comentarios de este video si te gustaría saber más sobre la visa de trabajo, cuáles son los requisitos, cómo es el proceso, etcétera, porque puedo hacer un video específicamente hablando sobre este tipo de visado. Pero para darte una visión general de cómo funciona la visa, es para personas profesionales que consigan una oferta laboral en el Reino Unido. Debes cumplir, bueno, obviamente con una serie de requisitos que me gustaría explicárselos bien en otro video.
Y la otra forma que hay de venir al Reino Unido es si tú eres familiar directo de un europeo que ya se encuentre viviendo acá y que posea el pre-settle o el settle status actualmente, es decir, una residencia. Si tú eres familiar directo, ojo con esto porque también es una pregunta que se repite muchísimo, debes ser familiar directo del europeo, bien seas pareja, esposos, que puedan demostrar que la relación comenzó antes del Brexit, es decir, antes del 31 de diciembre del año 2020. También entran los padres, hijos y nietos. Los hijos y nietos tienen que ser menores de 21 años. De lo contrario, si son mayores de edad, no es imposible, pueden pedirlo, pero deben demostrar que esas personas dependen del europeo de alguna manera. Puede ser económicamente, que esa persona le envía dinero, o la otra forma es demostrando que dependen de ti o del europeo en cuestiones de salud. Tienes que cuidarlo, necesita tu apoyo, pero obviamente que esta situación ya necesitarías informes médicos y muchas pruebas que de verdad demuestren que esa persona depende de ti por razones de salud. Entonces básicamente, amigos, es muy lamentable, los entiendo, los que tienen pasaporte europeo, pero la ley es así, el Brexit es un hecho. Ya sucedió, ya no contamos con los mismos derechos que teníamos los europeos anteriormente. Así que bueno, los que ya estamos aquí, que pudimos entrar antes del Brexit, genial, porque seguimos manteniendo los mismos derechos y beneficios. Y creo que también se dio bastante tiempo para hacer este trámite de la residencia, del pre-settle. Hubo mucha publicidad acá sobre esto, como que dando ese apoyo a los europeos para que pidieran su documento, consiguieran su estatus y así pudieran quedarse legalmente a vivir acá en el país. Yo sé que la pandemia retrasó todo y bueno, obviamente personas que tenían planes de venir en ese año no pudieron por miedo, por restricciones X, por lo que sea. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Un video bastante cortito pero bien informativo para responderle esta duda que sé que muchos de ustedes se preguntan. Así que si este video ha sido de utilidad para ti, regálame tu like y por supuesto no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te envíe una alerta cada vez que haya un video nuevo. Y si tienes alguna idea o sugerencia de qué te gustaría ver aquí en este canal, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. Y también si quieres conocer un poquito más sobre mi día a día, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, @amendi22, porque por allí siempre estoy publicando como en tiempo real. Esto ha sido todo, amigos, y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.